Hola, mis amados hermanos y amigos, les saludamos, ¿cierto?, en esta tarde, en el poderoso, en el eterno, maravilloso y glorioso nombre de Jesús, el cual, ¿cierto?, gracias a Él podemos en esta tarde poder ocupar este medio, ¿cierto?, y lo hacemos con regocijo, con contentamiento, y a la vez también lo hacemos con responsabilidad. Creo que tenemos que ser muy responsables delante de nuestro eterno Dios, ¿cierto? Y delante de las personas. Agradecemos, ¿cierto?, con todo nuestro ser, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. De verdad, debemos expresarlo a diario, ¿cierto? Hay veces que necesitamos un momento, ¿cierto? Necesitamos quizá algo muy relevante en nuestras vidas para agradecer a Dios. Y creo que todo lo contrario, ¿cierto? Tenemos que agradecer a Dios en todo tiempo. La Biblia dice dar gracias en todo. Aleluya. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros no podemos vivir preocupados, hermano, no podemos vivir cargados de estrés, no podemos vivir cargados de problemas. No fuimos diseñados por el Padre ni creados para llevar los problemas. El Señor dice, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. Así que en esta tarde yo le invito, ¿cierto?, a que usted pueda desprenderse de toda carga, de todo peso que nos asedia, como dice en el libro de Hebreos, que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted y yo tenemos un desafío, y ese desafío es a diario, una carrera que tenemos por delante, y dice su palabra, puesto los ojos en Jesús. Es decir, debemos mirar a Él sobre todas las cosas, debemos mirarlo a Él. No podemos perder, ¿cierto?, ese enfoque. Sobre todo en estos tiempos, hermano, tiempos muy difíciles, tiempos muy peligrosos, donde a la iglesia, ¿cierto?, se le va a comenzar a estrechar el camino. La Biblia dice entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Habla de una puerta estrecha, y la puerta estrecha cuesta entrar, hermano, cuesta acceder a la puerta estrecha. Así que en esta hora, ¿cierto?, les bendecimos en el nombre del Señor. Estamos muy contentos, ¿cierto?, muy agradecidos, porque Dios ha sido bueno, y eso es lo más importante. Hasta aquí el Señor nos ha guardado. Quiero en esta hora, hermanos y amigos, compartir una palabra de parte de nuestro Dios. Una palabra que he estado digeriendo, ¿cierto?, estos últimos días. Si bien yo trabajo por turno, ¿cierto?, pero eso no me impide en que yo mi corazón lo pueda tener conectado con el Señor a través del Espíritu Santo. La Biblia dice orar sin cesar. Muchos podrán decir, ¿y cómo puedo llegar a esa instancia, cierto? Si tenemos que trabajar, tenemos que hacer otras cosas. Se está refiriendo a que nuestro corazón tiene que estar constantemente en comunión con Dios. Hay dos tipos de oración. Hay una oración que es expresada en voz alta, ¿cierto? Y también hay una oración que es en el corazón. Ana hizo una oración abundantemente, dice que oró en el templo ahí, y dice que ella oraba en su corazón, ¿cierto? No emitía palabras, sino que lo hacía en su corazón. Que Dios nos bendiga en esta hora. Vamos, ¿cierto?, a lo que nos convoca, ¿cierto? Vamos a compartir una palabra de parte de nuestro Dios. En el Evangelio según San Mateo, vamos a hablar, ¿cierto?, en el capítulo 15, vamos a compartir del verso 21 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 15,
del verso 21 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. A ver, vamos a ver. Tenemos un pequeño detalle técnico. Dice: en el nombre poderoso de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo. Y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, tú que eres el alfa, tú que eres la omega, tú que eres el principio, el fin, el primero, el último, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído, por esta palabra que hemos hablado, por esta palabra que la hemos expresado con nuestra boca. Señor, creemos que esta palabra, Dios mío, va a traspasar, Señor, estas redes sociales, va a llegar a muchos corazones afligidos y por ende va a traer sanidad, va a traer restauración, va a traer liberación. Padre, yo te pido gracia, te pido favor y te pido la unción de tu Espíritu. Oh Señor, la unción de tu Espíritu que está en mí pueda fluir en cada vida y en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Abre un portal del cielo con una palabra revelada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Qué hermosa palabra, hermano, una historia muy conmovedora, ¿cierto? En la cual como protagonista principal, ¿cierto? Jesús y esta mujer, ¿cierto? Vamos a tomar algunas cosas, ¿cierto?, en cuenta, que dice aquí: saliendo Jesús de allí se fue, en el verso 21 dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. La región de Tiro y de Sidón, dice que los habitantes de Tiro y de Sidón eran dados a la idolatría y no se llevaban muy bien con los judíos. Estas personas, estos habitantes, ¿cierto?, de esta región de Tiro y de Sidón, los antecedentes que tenían ellos, ¿cierto?, eran que eran personas dados a la idolatría, ¿cierto? Y no se llevaban muy bien con los judíos. Y aquí dice, verso 22, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole. En el libro de Marcos, ¿cierto?, en el capítulo 7 del verso 24 al verso 30, también nos habla de la mujer cananea, pero sí Marcos usa otro término y habla de la mujer sirofenicia, ¿cierto? Esta mujer sirofenicia o cananea, que era una mujer griega, ¿cierto? Mujer cananea o sirofenicia era una mujer griega. Este término, ¿cierto?,
cananea o siriofenicia, este término se usaba para diferenciar a los gentiles de los judíos. Para eso se usaba ese término, para diferenciar a los gentiles de los judíos. En otras palabras, ella era una mujer gentil. ¿Y qué entendemos nosotros por una persona gentil? No es una persona amable, no. La Biblia, el significado bíblico de los gentiles se refiere a las personas no judías, es decir, a los paganos o extranjeros. Eso es un gentil. Delante de los judíos, un gentil para ellos es un pagano o un extranjero. Es decir, es alguien que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Es alguien que no tiene nada que ver con las promesas de Dios. Es alguien que no tiene nada que ver con la bendición de Dios. Por eso el escritor aquí, ¿cierto?, habla de esta mujer cananea, y en Marcos lo expresa y dice: Sirofenicia era una mujer griega, ¿cierto? Y el término se usaba para diferenciar entre los gentiles de los judíos. Ella era gentil, es decir, era una mujer pagana, extranjera. Y los habitantes, como decía hace un momento, de Tiro y de Sidón, eran dados a la idolatría, era un pueblo pagano. Y es más, no se llevaban muy bien con los judíos. No había, ¿cierto?, una comunicación fluida entre ellos. Entonces, claramente, esta mujer tenía muchas cosas en contra, tenía muchas cosas que la desfavorecían, tenía muchas cosas que quizá a lo mejor no eran favorables como para ella. Y dice aquí en el versículo 22, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, de la región de Tiro y de Sidón, ¿cierto?, clamaba diciéndole. Aquí hay un signo de exclamación, es decir, esta mujer alzó la voz, ¿cierto?, y dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Decíamos que esta mujer no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, pero sí ella manejaba alguna información de Jesús. Quizás ella había escuchado de Jesús, como lo hizo la mujer del flujo de sangre, porque dice que cuando oyó hablar de Jesús, la mujer del flujo de sangre dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y logró tocar el manto. Esta mujer quizás sabía algo de Jesús y ella clamó a gran voz y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Sabe cuál es el punto o uno de los puntos de este párrafo, de esta historia? Es de que esta mujer intercede por su hija. Porque dice aquí: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer intercede por su hija. Y la palabra interceder es una palabra muy profunda y que muchas veces no se entiende dentro del pueblo de Dios. Se usa, ¿cierto?, en las predicaciones, en la enseñanza, pero no se explica a cabalidad. Interceder significa es ponerse en el lugar y sentir el dolor de otro. Por eso que ella dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí menciona a su hija, dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Interceder es ponerse en el lugar de otro y sentir el dolor de otro, asumir la aflicción de otro. Eso es la palabra interceder. Entonces esta mujer intercedió por su hija. Dice el verso 23: pero Jesús no le respondió palabra. Aparentemente Jesús la ignoró. Aparentemente Jesús no le hizo caso. Aparentemente Jesús no la tomó en cuenta.
Eso es lo que se puede ver, ¿cierto? Visualmente. Pero no es así. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Alguien podría decir, Jesús fue a lo mejor insensible. No, no lo fue. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabía cuál era la actitud que tenía en su corazón. Porque Jesús no mira lo que está delante de nuestros ojos. Tú y yo miramos lo que está delante de nuestros ojos. Jesús mira el corazón. Jesús pesa la actitud que hay en mí y en tu corazón. Y si seguimos leyendo, dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela pues, da voces tras nosotros. Es decir, los discípulos les comenzó a colmar la paciencia esta actitud de esta mujer que era insistente, ¿cierto? Que no le importó absolutamente nada, no le importó que no pertenecía al pueblo de Dios, no le importó que ella era una mujer cananea, que era una mujer que venía de una tierra donde esa tierra era dada a la idolatría. No le importó eso. Por encima de eso siguió insistiendo. Entonces los discípulos eran a lo mejor de oídos refinados, eran de oídos delicados, y a lo mejor el clamor de esta mujer les comenzó a molestar, como muchas veces en las iglesias cristianas a algunos les molesta, ¿cierto?, que su hermano, su hermana exclame a la presencia de Dios con fuerza y se comienzan a sentir a lo mejor molestos por ciertas situaciones. Entonces los discípulos le rogaron diciendo, despídela, que se vaya. Pues da voces tras nosotros. No, esto nos molesta. Pero eso no paró a la mujer. Eso no detuvo a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer estaba determinada a poder alcanzar la bendición de Jesús. Cueste lo que cueste, ella estaba destinada a poder tomar la bendición, la sanidad, la liberación para su hija. Porque su hija dice que estaba siendo gravemente atormentada por un demonio. Podemos decir, ¿cierto?, en esta situación, que esta hija, ¿cierto?, de esta mujer estaba siendo posesionada por un espíritu del diablo. Y posesión significa ser dueño del espíritu, del alma y del cuerpo. Eso lo hablamos hace unos días atrás. Posesión significa ser dueño del espíritu, del alma, del cuerpo. Indica propiedad, control absoluto. También hablábamos, ¿cierto?, la vez anterior de la demonización. Estar demonizado o influenciado no es lo mismo que estar posesionado. Influencia de un espíritu malo, ¿cierto? Puede ser en la mente, puede ser en el cuerpo, puede ser en las emociones. También la demonización es algo distinto, ¿cierto? Porque demonización se entiende que Satanás, a través de sus demonios, ejerce un control parcial, ¿cierto?, o directo sobre una o más áreas de la vida de un cristiano o unos cristianos. Bendito sea el Señor. Pero esta niña, ¿cierto?, estaba siendo gravemente atormentada. El verso 24 dice, él respondió. Tomemos en cuenta que, ¿cierto?, inicialmente Jesús no respondió palabra. Es decir, guardó silencio. Cuando Jesús guarda silencio a tu clamor, cuando Jesús guarda silencio a tu oración, cuando Jesús no se pronuncia en tu desesperación, porque muchas veces nos hemos encontrado desesperados. Cuando Jesús no se pronuncia, ¿cierto?, en tu aflicción, es porque Jesús está trabajando. Es porque Jesús está haciendo algo a tu favor. Es porque Jesús sabe cuál es tu resistencia. Es porque Jesús sabe cuál es nuestra capacidad. Inicialmente Él no le respondió palabra. Alguien podría decir, aquí se contradice la Biblia. No, mi amado, la Biblia nunca se va a contradecir.
Él dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Esta mujer estaba clamando a Él. Pero la respuesta viene cuando Él quiere, no cuando tú quieres. La respuesta viene cuando Él lo estima conveniente. Y en el verso 24, porque esto fue tremendo, hermano, esto fue tremendo. Dice el verso 24, y Él respondió Jesús. Aquí respondió Jesús, aquí se pronuncia y dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta mujer era una mujer cananea. Era una mujer gentil. Era una mujer pagana, era una mujer extranjera, era una mujer que no tenía parte ni arte en Jesús, porque su palabra dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, ¿qué dice? Dice que a los suyos vino. ¿A quiénes? A la casa de Israel, al pueblo de Israel. A los suyos vino. ¿Y qué pasó? Mas los suyos no le recibieron. Entonces parece que esta mujer conocía este versículo, porque dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Jesús no se va a hacer problema si tú no quieres. Jesús no se va a hacer problema si yo no tomo las promesas. Jesús no se va a hacer problema si tú no arrebatas tu bendición, lo que Cristo tiene para tu vida. Jesús no se va a hacer problema en ese aspecto. Bendito sea el Señor. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Wow! Cualquiera persona, ¿cierto? Con una respuesta así, se va lejos, ¿cierto? Y no quiere saber nada de Jesús. Si nosotros nos encontrásemos en una situación así dentro de la iglesia, estoy seguro que nos iríamos del templo, renunciaríamos, ¿cierto?, a la denominación, quizás al servicio, ¿cierto? Renunciaríamos, ¿cierto?, a ser miembro de cierta iglesia. Nos sentiríamos ofendidos y querríamos a lo mejor responder de mala manera, querríamos reaccionar a nuestra manera. Sin embargo, la mujer hizo todo lo contrario. Hizo todo lo contrario la mujer. Bendito sea el Señor. Entonces el verso 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, qué insistente esta mujer, oiga, qué perseverancia había en ella. Aunque no tenía respuesta en el momento, siguió insistiendo. Los discípulos dijeron, despídela, da voces tras nosotros, nos molesta esta mujer. Jesús no le responde palabra. Jesús le dice, yo fui enviado a la casa de Israel, al pueblo de Israel. Y aquí dice en el verso 25, entonces ya vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Qué fuerte! Y eso que Jesús le bajó un poco el perfil a ese término. ¿Sabes por qué? La palabra perro, la Biblia nos habla en algunos versículos, ¿cierto? En algunos párrafos bíblicos vas a encontrar ese término, la palabra perro, y nos está refiriendo derechamente a las mascotas, ¿cierto? A esos animalitos que tenemos muchas veces en nuestras casas, que nos dan alegría, ¿cierto? Que jugamos con ellos. No está hablando de mascota. La palabra perro usada, ¿sabe por dónde? Era usada por los judíos para señalar a los paganos. Y Jesús aquí le dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le bajó un poco el perfil, pero la palabra perro usada por los judíos para señalar a los paganos.
El apóstol Pablo usó ese término. A gente no deseada, hermano. A gente que no era bienvenida. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo usó este término y dice, guardaos de los perros. No de los perros que están en la calle, no del perro que está en tu vecino, no. Guardado de los perros se está refiriendo a personas. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Es decir, a gente opuesta, ¿cierto?, a la fe, a gente opuesta al evangelio. A eso se refieren los perros. Aquí Jesús usó un término, ¿cierto? Le bajó un poco el perfil, ¿cierto? Y le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. En el mismo Apocalipsis también encontramos en el capítulo 22, en el verso 15, dice, más los perros están fuera. ¿Quiénes son los perros? Los paganos, los idólatras. Es fuerte, hermano, pero es así. Idólatras, paganos. Dice, más los perros están fuera. Apocalipsis 22, verso 15. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Es decir, estas personas, los perros, están en la categoría de los hechiceros, de los fornicarios, de los homicidas, de los idólatras y de los que hacen mentira. Entonces, hermano, esta palabra que Jesús expresó, esta palabra que Jesús usó para cualquier persona, para cualquier mortal, es una ofensa terrible. El que sabe realmente el significado de esta palabra se va a dar cuenta que es una ofensa terrible para una persona. Pero ¿qué quiero decirte con esto? No era la intención de Jesús de ofender a la mujer por ningún motivo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía la actitud que había en su corazón. Sabía cuál era su postura en ese momento. Sabía cuál era su resistencia. No es que quiso Jesús discriminarla, no es que quiso Jesús ser racista, no estoy diciendo eso. Simplemente vio que en esta mujer había una fe avasalladora. Y sin pertenecer al pueblo de Israel, sin ser parte de los judíos, esta mujer trae una fe gigante, hermanos, amigos. Y cuando el hombre tiene una fe gigante en su corazón, cuando el hombre tiene una fe inmovible, aunque le den bofetada, aunque le digan lo que le digan, nunca va a ser una persona que va a retroceder, siempre va a perseverar en lo que Dios puso en su corazón. Bendito sea el Señor. No está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Derechamente esta mujer que venía a buscar liberación para su hija porque estaba siendo gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús comparó la liberación. ¿Sabe con qué la comparó? La comparó con el pan. Dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. La pregunta es, el pan en el hogar, en la familia. Usted y yo tenemos el pan, no lo compramos 2 veces a la semana ni cada 3 días. El pan está a diario en nuestros hogares. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la liberación nos pertenece a nosotros como hijos de Dios. La liberación es a diario. La Biblia dice, no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Permaneced en libertad con la que Cristo nos hizo libre. La pregunta es, ¿cuánta gente en este mismo momento no está siendo atormentada por un espíritu del diablo en alguna área de su vida y viven con esa situación y van a la iglesia de esa manera y predican la palabra de esa manera? Cuando aquí Jesús dice que el pan es el pan de los hijos, la liberación es tuya, es mía. Bendito sea el Señor. Jesús se maravilló. Jesús quedó asombrado. Los habitantes de Tiro y de Sidón, como decía, han dado a la idolatría. No se llevaban muy bien con los judíos. Esta era una mujer pagana, hermano, una mujer cananea, una mujer que no tenía parte ni arte.
Jesús quiere ver algo diferente en ti. Jesús quiere ver algo diferente en mí. Ya no quiere que nosotros nos sumamos en el dolor. Ya no quiere que nosotros nos sumamos en la queja. Porque la queja y el dolor nunca, pero nunca ha producido nada. Lo que produce algo es la fe, hermano, esa fe ardiente que esté en el corazón. Eso es lo que produce algo. La mujer del flujo de sangre era un dolor que llevaba ella por 12 años. Había ido a muchos médicos, había golpeado muchas puertas. Tenía un dolor terrible en su vida. Pero eso no cambió su historia. Lo que cambió su historia fue su fe. Jesús le dijo, ve en paz, queda sana de tu azoto. Tu fe te ha hecho salva. Lo que va a cambiar tu historia, lo que va a cambiar mi historia no va a ser que tengas más dolor del que tiene. No, lo que va a cambiar tu historia y mi historia, lo que va a cambiar tu panorama y mi panorama, va a ser tu fe, va a ser tu confianza en Dios, va a ser tu insistencia delante de la presencia del Señor. Orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No sacan nada consumirte en el dolor, no sacan nada consumirte realmente en una queja, no sacan nada consumirte a lo mejor diciendo cosas si no estás haciendo nada. Bendito sea el Señor. Tenemos el caso del centurión. El centurión no tenía nada que ver con Cristo. El centurión no pertenecía al pueblo judío, pero aún así era un hombre que tenía una fe potente, una fe ardiente. Tanto el centurión como la mujer, ninguno son judíos, sino gentiles. ¿Y quién eran los gentiles? Los paganos o extranjeros. En el libro de Mateo, capítulo 8, verso 5, esto me impresiona, hermano. Esto me inyecta fe, me inyecta confianza. Mire lo que dice Mateo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Esto es paralelo a lo que estamos hablando. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. Tenía algo más o menos parecido a la hija de esta mujer cananea. Dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, estaba ahí, ¿cierto? Quizá desahuciado, ya no tenía ninguna salida. Entonces, cuando ya la ciencia descarta al hombre, cuando la ciencia ya lo desecha y dice, hasta aquí nomás llegamos y no se puede hacer nada, ahí entra la mano poderosa del Cristo de la gloria. Diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Y qué dice la mujer? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, le dijo al centurión. Mire la respuesta, hermano, del centurión. Siendo que no era un hombre judío, siendo que no era un hombre que estaba bajo la bendición de Dios, siendo que no era un cristiano como tú y yo que va a la iglesia, siendo que no tenía una Biblia a mano, siendo que no escuchaba una predicación a través de estos medios. Mira la respuesta que tuvo el centurión. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Primero que nada, él reconoció cuál era su condición de vida. Por ahí partió. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire, solamente di la palabra y mi criado sanará. Bendito sea el Señor. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Verso 10, al oír Jesús se maravilló. Esto lo impresionó a Jesús. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel había hallado tanta fe, había hallado tanta confianza, había hallado tanta entrega. La pregunta es,
¿Qué está diciendo Jesús de ti y de mí en este momento? Por eso que no operan los milagros dentro del pueblo, por eso que no hay sanidades, por eso que no hay prodigios, por eso que no hay nada dentro de las iglesias, solamente un formalismo, porque Dios está buscando hombres y mujeres que tengan fe, que confíen en Él, que traspasen el umbral de la mediocridad, que busquen el rostro del Señor, aunque no vean nada, sigan orando, sigan buscando. ¿Sabes por qué? Porque el que busca halla. No te está poniendo un tiempo, no te está diciendo un cierto periodo, simplemente te está diciendo busca y hallarás, golpea y abrirá. Bendito sea el Señor. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, aquellos que habían visto milagros hechos por sus propias manos, por las manos de Jesús, habían visto sanidades, prodigios, cosas gloriosas, cosas poderosas. Al oír se maravilló, dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vino esta mujer cananea, vino este centurión, vino la mujer del flujo de sangre, y ellos arrebataron, tomaron el milagro, lo tomaron la sanidad, la tomaron por la fuerza. Por eso que dice que el reino de los cielos sufre violencia. Si eres pasivo, no vas a lograr nunca, pero nunca nada en tu vida. Siempre vas a estar ahí en lo mismo, siempre te vas a dar en el mismo círculo vicioso. Tienes que emprender, tienes que crecer, tienes que avanzar, tienes que caminar en la presencia de Dios como viendo al invisible. Abraham salió cuando Dios le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham salió sin saber dónde iba. Así se camina con Dios, hermano. Tú no tienes que ver para creer. Tú y yo no fuimos llamados para ver para creer. Tú y yo fuimos llamados a creer para ver. No fuimos llamados a caminar por vista, sino por fe. Cuando Abraham tuvo que separarse de su sobrino Lot, ¿cierto? Abraham se dio el privilegio, ¿cierto? Y se dio el gusto y el lujo de decirle a su sobrino: escoge. ¿Qué hizo Lot? Lo miró la llanura del Jordán, miró los pastizales, miró quizás los ríos y dijo: por aquí esto, no hay por dónde perderse. ¿Usted cree que Abraham se preocupó? Abraham no se preocupó para nada, porque sabía quién le había llamado, sabía quién era su Dios. Cuando tú y yo sabemos que nuestro Dios, aunque se caiga de a pedazos el mundo, aunque el sistema de la economía se venga abajo, aunque el dólar caiga todos los días, el euro y todo, la bolsa, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la economía se venga abajo, ¿cierto? Cristo Jesús te va a sostener, Cristo Jesús te va a proveer, Cristo Jesús te va a abrir puertas, pero echa mano a la fe, hermanos. Hoy más que nunca tienes que echar mano a la fe. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos peligrosos, ni siquiera sabe lo que vienes. Bendito sea el Señor. Siento a Dios. Prepárate, iglesia. Prepárate, hermano. Tienes que echar mano a la fe. Tienes que echar mano a lo que has aprendido. Tienes que echar mano a lo que Cristo te ha enseñado. No puedes estar ahí todo el tiempo sin hacer nada. Bendito sea nuestro Dios. Tenemos la parábola del mayordomo infiel. Lucas capítulo 16, verso 8. Y esto es una verdad, hermano. El mundo tiene más convicción que los cristianos. El mundo tiene más seguridad que los mismos cristianos. El mundo tiene más estabilidad emocional, espiritual muchas veces que los mismos cristianos. Esos que profesan la mentira, el engaño, esos están más firmes muchas veces que nosotros mismos, que tenemos al Cristo Todopoderoso. En la parábola del mayordomo infiel,
En el capítulo 16, en el verso 8, dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo, dijo el Señor, es decir, los hijos de las tinieblas, en palabras simples, en otras palabras, los hijos del diablo, porque los hijos de este siglo, dice, son más sagaces. La palabra sagaces significa avispado, dice, son más sagaces, dice, en el trato con su semejante que los hijos de luz. ¿Y qué significa sagaces? Avispados, que aperciben mejor que muchas veces nosotros mismos. Y nosotros que tenemos la luz de Cristo, nosotros que tenemos al Espíritu Santo, no podemos discernir los tiempos, no podemos saber dónde estamos situados, no podemos discernir qué es lo que viene en los últimos tiempos. Y dice, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Bendito sea el Señor. Dejemos de vivir esa vida pasiva, hermanos. Dejemos de vivir una vida que no tiene ningún rumbo. Que nos levantamos en la mañana y nos levantamos dispuestos a nada. En el libro de Mateo dijo Jesús en el verso 11 y 21, mire lo que dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro, en Sidón, aquí donde estaba esta mujer cananea, aquí donde estaba la mujer sirofenicia, dice, porque si en Tiro y en Sidón, en una región donde había un pueblo que era idólatra, que eran dados a la idolatría, que eran paganos, dijo Jesús, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, es decir, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, tiempo antes se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Dice que si en Tiro, en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hizo en Israel, se hubieran arrepentido mucho antes que ellos. ¿Qué nos está diciendo esto? Bendito sea el Señor. ¿Qué nos dice esta palabra a nuestras vidas? Si tú has visto los milagros de Dios, has visto las maravillas del Señor. Por eso que cuando viene alguien del mundo, cierto, enlodado, cierto, por el pecado, quizás drogadicto, borracho, delincuente y todo lo que puede entregar el mundo, cuando ese hombre viene a Cristo, ven y se convierte a Él con todo su corazón y no le importa nada, y Dios le llena de su presencia y Dios le bautiza con su Espíritu Santo, porque ese hombre y esa mujer vienen sedientos. Pero tú y yo tenemos muchas veces la postura del hermano mayor, del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hermano mayor cuando volvió su hijo, su hermano menor? ¿Qué hizo? Comenzó a reclamarle al padre, le dijo, tú nunca has hecho nada por mí, nunca has hecho una fiesta. ¿Y qué le dijo el padre? Si todo esto que está aquí es tuyo. ¿Qué pasó? Que el hijo mayor nunca lo había disfrutado, porque quizás estaba pendiente de otras cosas. Todo lo que Cristo te ha dado a tu favor, no sabes disfrutarlo, pero viene uno de afuera y toma y arrebata todas las maravillas que Dios tiene para nuestras vidas. Dios quiere que seamos sedientos de su presencia. Dios quiere hombres y mujeres hambre de su presencia, que arrebaten su milagro. ¿Cuántos años llevas orando por lo mismo? ¿Cuántos años llevas ayunando por lo mismo? Y no has visto la respuesta. ¿Te has preguntado por qué no ha venido aún la respuesta? Si has orado conforme a la palabra del Señor, y esta palabra es fiel y verdadera, y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La promesa de Dios está más vigente que nunca.
Y vivimos orando por lo mismo y no hay respuesta. Si no hay respuesta, si no hay fruto, si no hay resultado, es porque algo no está bien en nosotros. Porque si tú estás alineado delante de Dios y pides conforme a la voluntad de Dios, tú tienes que recibir lo que pediste. Dice su palabra, clama a mí, yo te responderé. Eso está garantizado, certificado por el Dios del cielo. Hay un timbre del Espíritu Santo sobre ese pacto, sobre ese compromiso. Pero hay un interés. No hay un interés real en la vida de los cristianos. Eso es lo terrible, hermanos. Y si no lo firmamos ahora, si no tomamos en cuenta esto, ya déjate de orar como orabas. Señor, si tú quieres, a lo mejor, quizás no. Así no llegas al cielo con tu oración. Esta mujer dejó de lado su orgullo. Murió a la ofensa. Jesús la ignoró quizá en algún momento porque Él sabía cuál era la actitud y cuál era su posición en su corazón. Jesús quizá no le contestó palabra. Los discípulos le dijeron, despídela, esta mujer nos tiene aburrido. Jesús le dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y esta mujer siguió insistiendo. Fue humilde. No importa que te hayan dañado. No importa que te hayan dicho malas palabras. Tienes que morir a la ofensa. Tienes que morir al orgullo. Tienes que morir a lo que tú deseas. Tienes que morir a lo que tú anhelas cada día. Si tienes mucho de ti en tu corazón, si hay mucho de mí en mi vida, Cristo no va a poder reinar. Si hay mucho de ti, en tu vida, Cristo no va a poder reinar. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Si tú no menguas, si tú no mueres a diario, me refiero a morir al deseo, a lo que quieres, a lo que anhelas, a lo que te gusta, a lo que te agrada, a lo que te hace, a lo que te saca de la voluntad de Dios. Eso te da un indicador y te dice que hay mucho de ti y muy poco de Cristo. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Gracias al Señor por esta palabra. Que Dios te guarde a ti y a tu familia donde quiera que te encuentres. No camines por las circunstancias de la vida, no. Camina porque Cristo es real y Él es verdadero. Quiero invitarte en esta hora a hacer una oración. A mantener que no va a volver vacía, Señor. Espíritu Santo, yo oro por este video, Señor, que en un momento más va a ser compartido, Jesús. A través del YouTube, Señor, a través del canal de YouTube, a través del Facebook, Señor, a través de las redes sociales. Bendigo a cada familia, a cada hogar, Señor, que va a recibir esta palabra, Dios del cielo, que esta palabra le inyecte fe, que esta palabra los restaure a cada uno, que esta palabra los sane, Señor, y así como dijo el centurión, di la palabra, Señor, es suficiente. Yo lo creo en esta hora y si hubiese alguno que está siendo atormentado por Satanás en alguna área de su vida, Padre, yo declaro libertad sobre su corazón, yo lo declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Libre, Señor, que esta oración produzca sanidad, produzca liberación. Esta palabra, Espíritu Santo, gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, mis amados. Dios nos guarde. Estaremos compartiendo, ¿cierto?, algunos videos, algunas transmisiones en forma esporádica, ¿cierto?, por algunos compromisos laborales. Ayúdeme, por favor, a predicar el Evangelio. Sé que hay hermanos muy buenos colaboradores. A eso me refería hace un momento. Cuando hablo de colaboradores, estoy hablando de gente que comparte los videos, ¿cierto? Damos gracias a Dios por ello y ayúdenos a testificar de este Evangelio. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Nos veremos en la próxima oportunidad.
si Cristo no viene antes. Bendiciones.